Hola, ¿cómo están? Yo soy Car, gracias por estar otra vez aquí en el canal y el día de hoy vengo con una reseña de los 30 libros para los 30, que es El libro de la selva, escrito por Rudyard Kipling. Creo que El libro de la selva puede ser más conocido por la adaptación a película que hizo Disney en 1967, aunque el libro fue publicado en 1894, la parte 1 y la parte 2 en 1895. Este libro yo lo escuché en Script, que como les he contado tienen el link en la cajita de información que les da 2 meses gratis y que si ustedes lo usan me van a estar regalando un mes gratis a mí de audiolibros, por lo cual muchísimas gracias. Y bueno, este audiolibro tiene efectitos de sonido, música de fondo, está bastante bonito por aquello de que también lo quieran buscar. También está en Storytel, por si quisieran escucharlo. ¿De qué trata El libro de la selva? Aquí vamos a conocer a Mowgli, que es un bebé indefenso, un cachorro, y que es adoptado por una manada de lobos en la selva. Lo que pasa es que desde una vez se dice que pues va a tener que ser algo temporal porque Mowgli pues es un cachorro humano, aparte que Akela, que es el jefe de la manada, pues ellos van a crecer mucho más rápido y Akela podría morir antes que Mowgli, entonces él quedaría como alguien indefenso dentro de la manada. Además, Shere Khan, el tigre, reclama a Mowgli como suyo, como su presa. Él se lo quiere comer, se quiere comer a Mowgli. Pero resulta que Bagheera, la pantera, como que compra la vida de Mowgli. Entonces ella se hace como responsable de la supervivencia de Mowgli. Y además vamos a tener a Baloo, que es el oso, que aquí en el libro es diferente a la peli, donde él lo que se va a encargar es de enseñarle a Mowgli la ley de la selva, se encarga como de su educación, y es así como Baloo y Bagheera son como los principales responsables de que Mowgli se desarrolle y sobreviva en la selva. Este libro es una recopilación de cuentos donde cada capítulo es un cuento que tiene inicio, pues el desarrollo, el final y su respectiva moraleja. Sí vamos a tener que recurrentemente vamos a tener la participación de personajes como Mowgli, Bagheera, Baloo, Shere Khan, incluso Kaa, la serpiente, pero no es como que tengan relación entre sí, pues sí ocurren en el mismo lugar y vamos viendo cómo Mowgli va creciendo, cómo se va haciendo grande, etcétera, etcétera, pero los cuentos se pueden leer de manera independiente entre cada uno de ellos. Y ahora vamos a hablar de Rudyard Kipling, que es el autor, es de origen británico, nació en 1865 en Bombay. Se le conoce porque tiene muchísimos cuentos, fue muy prolífico, pero uno de los más reconocidos es El libro de la selva. Además, Rudyard Kipling recibió el honor del Poet Laureate, no sé si se pronuncia así, en 1895 y de Sir de la Corona Británica en 3 ocasiones, las cuales rechazó. Pero sí aceptó el Premio Nobel de Literatura en 1907, convirtiéndose en el primer autor británico en recibirlo y el autor más joven hasta ese momento. Sus ideales eran ultraconservadores y radicales, imperialistas, militaristas, donde su idea era la dominancia de la raza blanca sobre la de color. Se oponía al voto universal y al voto femenino, estaba a favor de que ciertas poblaciones fueran siervos, fueran esclavos, y todo eso porque iba muy en sintonía con la política de la corona británica, y eso tenía que ver porque él creía que hay pueblos que son superiores y que esos pueblos tenían que pues como enseñarle a los pueblos que eran como inferiores para así mantener cierto control y estructura en la sociedad. Yo soy de las que les cuesta separar la vida del autor con su obra. A mí me gusta mucho como investigar quién es el autor, sobre todo para ver cómo se reflejan sus ideas en lo que escribe. Y es así como vamos a hablar un poquito de cosas que me gustaron del libro y además cómo estas ideas políticas se ven reflejadas en el libro de la selva. Y bueno, empecemos con esta ñoñada. Hay personas que van a ver el libro de la selva completamente independiente, simplemente como cuentos, fábulas y que tienen una moraleja y ya está. Y hay otras personas que pueden ver todo este contexto político y la ideología del autor en su obra. Así que yo creo que es bastante pues importante que cada quien lea el libro y se haga su propia idea. Si lo vemos solamente como una moraleja, me gustó muchísimo el tema de la ley de la selva y cómo había pues cierta estructura y
que tenían moraleja. Eso me gustaba mucho porque a pesar de que eran animales y que estaban ahí en la selva, podíamos ver algo más atrás. Por ejemplo, como la ley de no asesinar humanos, y sobre todo porque decían que éramos bastante vengativos. Entonces una vez que un animal asesinara a un humano, iban a venir todos en tropel, iban a causar estragos en la selva. Y otra cosa que también me gustaba era el hecho de decir que no se podía comer carne humana porque como que se enviciaban. Y eso había pasado con Shere Khan. Y no sé, ese tipo de cosas como lo que tenía que ver con la ley me llamaba mucho la atención, y es que llegó un punto donde incluso podía sentir a la ley de la selva como un personaje más, como algo que estaba ahí omnipresente, omnipotente, que veía y que podía llegar a castigarte como un personaje. Además me gustó que podíamos darle como una interpretación a algunos personajes. Por ejemplo, Baloo era como esa formación humana que recibía Mowgli. Luego tenemos a Bagheera, que representa esa capacidad de esfuerzo, riesgo, aventura. Luego tenemos a Kaa, la pitón, que podía representar la sabiduría, la tradición místico-cultural que se vivía en la India, porque recordemos que aunque es un autor británico, pues era la India una colonia de la corona británica. Y luego tenemos a Shere Khan, que es el tigre, que representa la maldad, la destrucción de todos estos valores solidarios que conforman lo que podría denominarse la ley de la jungla, porque Shere Khan es como de los principales antagonistas en todo el libro de la selva. Y ahora sí, empecemos a hablar de cómo las ideas políticas del autor podrían llegar a verse reflejadas en la obra. Como les decía, Rudyard Kipling nació en 1865, cuando la India aún era colonia del Imperio Británico. Así que pues él se sentía muy identificado con estas ideologías, y fue así como escribió el libro de la selva, que fue mal visto por las personas que estaban en pro de que se llegara a liberar. Con estas fábulas del cuento de la selva podemos ver cómo Rudyard Kipling pues reflejaba estas ideas que tenía respecto a que necesitamos una ley que nos gobierne, una ley que nos indique tanto nuestra ética como nuestra moral, para que todo se mantenga en orden. Y es así como podemos ver que la ley de la selva representa pues estas leyes morales que van a regir sobre la naturaleza del individuo que se encuentra pues en un medio social, y pues estas leyes van a regir todo su comportamiento. Y cómo se necesita crear y mantener estructuras sociales y jurídicas con un orden moral, y cómo esas estructuras constituyen la base de la sociedad y que su permanencia impide que pues esta sociedad se llegue a disolver. Por eso veíamos recurrentemente la importancia de la ley de la selva en la estructura de la jungla, de la selva. Ya dije jungla para hacer un sinónimo sin querer. Y es así como todo lo que haga la persona, todas las acciones del individuo, en este caso el animal, van a cobrar sentido siempre y cuando se apegue a las reglas, a la estructura, al orden, a toda esta estructura social que vemos en la selva. Porque es por medio de esta ley que podemos mantener una buena convivencia. Por ejemplo, cuando hay una sequía y pues se establece, ¿verdad?, la ley de que nadie puede atacar a nadie mientras estemos cerca del estanque que había ahí. Entonces recurrentemente vemos esta idea de Rudyard Kipling, que necesitamos esas estructuras, esos códigos, porque él estaba muy empapado o realmente apoyaba muchísimo toda la estructura imperialista de la corona de Inglaterra. Entonces pues eso les venía a comentar respecto al libro. Mi opinión es que a mí me gustó, pero no me encantó. Creo que no estaba en el mood correcto para leer literatura infantil. Andaba muy con ganas. Eso fue, los leí antes de leer Un Mundo Feliz, La Naranja Mecánica, pero después de leer La Metamorfosis. Entonces sí andaba buscando tal vez un tipo de lectura un poco más adulta que me hiciera pensar. Y como ven, traté de buscarle qué pensar más allá de verlo como una fábula, como algo que me dejaba moralejas, sino tratar de ver un poquito más allá con el libro, porque andaba muy en este mood. Y sí, me gustó, me parece bonito como para leerlo como un cuentito cada noche si uno tiene un sobrino, un hijo o algo así. Entonces, estuvo bien, no me encantó, pero cuando ya me puse a investigar y ver todas las ideas políticas y
del autor, perdón, fue cuando ya yo dije, ok, creo que sí me interesa un poquito más. Y bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya gustado la reseña, que la hayan disfrutado. Recuerden que les dejo todas mis redes sociales en la cajita de información, mi link a Patreon por si quieren apoyarme. Recuerden que yo a ustedes los leo en los comentarios y que ustedes me ven a mí en redes sociales en un siguiente video. Bye.